Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy es el domingo quinto de la Cuaresma. Estamos prácticamente terminando este tiempo y empezando esta semana, que es la semana de Pasión, como se le conoce, que antecede la Semana Mayor, en la que nosotros meditaremos los misterios que nos han dado vida, la entrada de Jesús en Jerusalén el próximo domingo y sucesivamente la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y del mandamiento nuevo del amor, el Jueves Santo, y posteriormente recordaremos esa oración de Jesús en el huerto de los olivos, el apresamiento de Jesús, su juicio, su camino hacia la cruz, su muerte en la cruz, su ajusticiamiento y muerte en la cruz, su sepultura y finalmente su resurrección. Pero mientras tanto, en este domingo, nos encontramos con el regalo que Dios nos hace de la palabra que escuchamos en el Evangelio, que es el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, un texto que es el último antes de escuchar estos grandes discursos, esta grande oración de Jesús, que se conoce como oración sacerdotal, y que en este episodio que nosotros leemos hoy, pues nos encontramos en medio de la fiesta de la Pascua de los judíos, esa celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la celebración de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, pues mucha gente venía a Jerusalén para celebrar esta fiesta, la fiesta pascual, y entre la gente que ha venido a Jerusalén, el evangelista San Juan nos habla de un grupo de griegos que quieren ver a Jesús. Ellos se dirigen a Felipe, que precisamente es un apóstol que tiene nombre griego, que a su vez se dirige a Andrés, otro apóstol que también tiene nombre griego. Y ambos se dirigen a Jesús. Y Jesús se hace cargo de esta petición, pero responde de una manera sorprendente, porque responde haciendo referencia a lo que está por sucederle. El hecho de que va a ser aprendido, el hecho de que va a ser ajusticiado, de que va a ser levantado en alto y todo lo demás. Es decir, el hecho de que él va a ser ofrecido en la cruz como sacrificio agradable al Padre para la remisión de nuestros pecados y la celebración de esa nueva alianza de la que nos habla la primera de las lecturas, de la que nos anuncia la primera de las lecturas de este domingo, que es la profecía de esta alianza nueva. Pero antes de entrar en esto, quisiera que contempláramos un poco esta petición sui generis que le hacen los griegos, este deseo de ver a Jesús. El tema de ver a Jesús, el tema de ver a Dios, es un tema que está presente a lo largo del Evangelio de San Juan y que es algo fundamental. De hecho, nosotros en la primera carta del apóstol San Juan escucharemos aquellas vibrantes palabras del apóstol que dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestros propios ojos acerca de la palabra de vida que se ha hecho carne, lo que nosotros hemos oído, eso es lo que les anunciamos, ¿no? El núcleo de la evangelización está allí, en que hemos visto, tocado a Jesús. De hecho, después de la resurrección, el Evangelio de San Juan justamente
concluirá con que el testimonio que acabamos de escuchar, me refiero a todo el texto del Evangelio de San Juan, es verdadero porque él dice, el que vio da testimonio. ¿Y qué es lo que vio Juan? El que da testimonio, y por lo que dice que su testimonio es verdadero, vio traspasar a Jesús con la lanza de la que salió de su costado abierto, sangre y agua, y donde se verificaban aquellas palabras, verán al que traspasaron. Pero esta visión, este ver, que en el fondo es el núcleo del Evangelio de San Juan, es el núcleo de la evangelización, este ver a Jesús, tiene referencia también a aquel episodio del Génesis, donde después de que el hombre, Adán, y su mujer Eva han pecado, se esconden de Dios, no quieren ver el rostro de Dios. Dios los busca, pero ellos se esconden, no quieren ver el rostro de Dios. Dios exclama, ¿dónde estás, Adán? Y no es ¿dónde estás? No es la pregunta, digamos, del inquisidor, no es la pregunta del que hace una indagación o una investigación policíaca para saber dónde te encuentras porque te escondiste, sino que es el grito de dolor de un padre que dice, ¿dónde estás, hijo mío? Porque ha perdido a su hijo. Y en este es el drama de la humanidad, que ha perdido a Dios, que no quiere ver a Dios. Y entonces, en este deseo de los griegos, de estos griegos, de querer ver a Jesús, en el fondo está el tema de esta humanidad que finalmente, consciente o inconscientemente, desea nuevamente ver a Dios. Bien, pero ¿y en qué consiste este ver a Dios? Es algo muy serio. Es tan serio que inclusive nosotros hablamos del cielo como de la visio beatífica, como de la visión beatífica. Y no se trata de que nosotros, como a lo mejor cuando íbamos al catecismo de párvulos y nos hablaron de la vida eterna como el contemplar a Dios, como el verlo cara a cara, y nosotros nos imaginábamos qué aburrición estar viéndole la cara todo el tiempo a Dios, ¿no? ¿Qué es este ver a Dios? Finalmente, este ver a Dios, este deseo de los griegos de ver a Jesús es el deseo de ver esa relación de la que nos habla hoy la segunda lectura, esa relación íntima entre el Padre y el Hijo, esa relación del Hijo que se abandona en el Padre y cuyo Padre no lo desilusiona, no lo desilusiona. Es esa relación íntima de confianza y abandono total. Y la cuestión no es menor, porque ¿qué cosa es la existencia del hombre? En el fondo, los seres humanos vivimos como Jesús nos lo dice hoy. Él sabe que va de cara a la muerte. Él sabe que se va a enfrentar al pecado y que va a sufrir la crucifixión, la muerte, a causa de nuestros pecados. Él sabe que va a ser levantado en alto. En el fondo se trata del hombre que experimenta su sufrimiento, que experimenta su fragilidad, que experimenta su límite. Y ese límite del que muchas veces los seres humanos nos pasamos la existencia tratando de evadir. Pensemos, por ejemplo, en el dolor que nos provoca ahora esta epidemia, la angustia, el miedo de ser finalmente vencidos, derrotados y morir. Qué distinto es enfrentarse a esta limitación, enfrentarse a la muerte, como lo hace Jesús, que es esta contemplación que los griegos quieren ver, que los seres humanos quieren ver, de una relación filial en la que el hombre puede confiarse totalmente en Dios, en su Padre, y que ese Padre no lo va a desilusionar, ese Padre lo va a acoger, ese Padre lo va a salvar. Y entonces nosotros podemos pensar en lo distinto que es vivir una vida, vivir nuestra vida, tratando de huir siempre del dolor, tratando de huir siempre del fracaso, del límite,
pero con el que finalmente tenemos que encontrarnos, es decir, vivir una vida todo el tiempo midiéndonos solo con la negatividad, midiéndonos solo con el fracaso, con el dolor del que queremos huir, a vivir una vida de hijo que se abandona completamente en su padre, porque sabe que su padre no le va a desilusionar, porque sabe que su padre lo acoge, que su padre lo salva, que su padre lo ama. Por eso es que en el fondo nos encontramos con el preludio de lo que va a ocurrir en esta Semana Santa, que es el abandono filial del Hijo en las manos del Padre, que enfrenta su limitación, que enfrenta el drama del pecado, abandonándose en las manos amorosas de su Padre. Y este abandono es finalmente ese abandono que no es un abandono en el vacío, que no es un salto temerario, sino que es la certeza de que Dios está allí, de que Dios es mi Padre, que Dios me ama, de que Dios me acoge y que entonces no hay nada que temer. Eso determina todo un modo distinto de vivir la vida aquí en la tierra y después en el cielo. Es decir, una vida de hijo, una vida de rescatados, una vida finalmente realizada, pero no realizada con nuestras solas fuerzas, porque eso es imposible. Antes o después, con nuestras solas fuerzas, nos encontramos con la derrota, con el fracaso, con la limitación, sino una vida que salta hasta la vida eterna, porque es la vida sobrenatural, es la vida de la gracia, es la vida en el Espíritu. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.